delegación, pero necesitamos tener una coordinación de pueblos y barrios originarios, no solamente del suroriente y surponiente, sino también que incluya a la gente del norte, porque en Azcapotzalco también hay originarios, hay originarios en la Venustiano Carranza, los del Peñón de los Baños, San Juan de Aragón, somos muchos. Y también se va a tener el derecho de la creación de un instituto de lengua náhuatl que habrá de ayudar a reforzar nuestra cultura. Bien, pues esta es la apuesta que tenemos. Por eso va a ser importante que a partir de la propia conciencia de identidad, cada uno de nosotros reflexione y diga: yo sí me voy a autoadscribir como originario, o de plano digan: no, pues ya, yo trabajo en Santa Fe, pues, y allá a los gringos no les gusta eso, entonces a lo mejor yo no le entro. Cada quien va a tener el derecho de decidir si se autoadscribe o no. Y después será la comunidad la que dirá: ah, bueno, de los que se autoadscriben voluntariamente, estos son a los que aceptamos y estos quién sabe. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas y comentarios. Solamente que les vamos a pedir si se pueden acercar. Ya tenemos ahí. Entonces, nada más, si nos ayudan levantando la mano, formulando la pregunta. ¿Le parece, doctor, si son 3 o 5 preguntas, contesta e iniciamos otra ronda? ¿Están de acuerdo? Bueno, por favor, Fabiola, aquí de este lado. Bueno. Hola, buenas tardes. Doctor, yo tengo una pregunta. Bueno, yo no sé mucho de este tema, pero quisiera, tengo una duda. ¿Un pueblo originario es un pueblo indígena? ¿Y cuáles son las características de un pueblo originario? O sea, como para que un lugar sea considerado un pueblo originario. Por lo que usted nos dijo, bueno, tienen que cumplir como la cosmovisión, las costumbres, tal vez una lengua, pero digamos no me queda claro. Bueno, sé que San Pedro Mártir está considerado como un pueblo originario, pero bueno, sí me gustaría tener más exacto la definición de qué es un pueblo originario. Claro, sí, bueno, hay algunos antropólogos que a la gente de Tlaxcala, de origen náhuatl, que dejó de hablar la lengua, les llama posnáhuatl. Entonces, a lo mejor aquí podríamos hablar de posnáhuatl, pero no, porque los propios originarios tuvieron reuniones en Milpalta en la década de los 90 y son ellos los que discutieron el problema de si iban a seguir denominándose indígenas, porque esto implicaba discriminación. Y además también el otro problema, que aunque conservaban las tradiciones, la cosmovisión, los territorios, ya no se hablaba la lengua. Es entonces cuando los propios comuneros de Milpalta, junto con delegados de diferentes pueblos de la cuenca y barrios de la Cuenca de México, decidieron llamar a su Congreso de Pueblos y Barrios Originarios. Entonces, fue una autoadscripción la que hicieron ellos para denominarse originarios. Ahora bien, ahí hay un problema. La legislación internacional de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo otorga derechos a los pueblos indígenas. Bueno, pues ¿cómo se resolvió este problema en la nueva Constitución de la Ciudad de México? Pues simplemente se dice, pues los pueblos
originarios son los pueblos indígenas de la Ciudad de México. Tan sencillo, de esta manera se resolvió. Entonces, el problema es que si tú te dices originario en la UAM Xochimilco, que se supone que es progresista, si tú te dices indígena en la UAM Xochimilco, que se supone que es progresista, de seguro vas a ser objeto de discriminación. Entonces, para evitar la discriminación, es que los pueblos y barrios de la Cuenca de México, por decisión propia, sean autoadscritos como originarios. La Constitución ya define quiénes son originarios. Los pueblos originarios son los que estaban asentados en este territorio antes de que se iniciara el proceso de colonización y definición de los límites territoriales de la nación mexicana. Entonces, San Pedro Mártir ya estaba aquí antes de que llegaran los españoles. Son originarios. ¿Y quiénes son los originarios? Pues los pueblos indígenas. Así es, es la solución que da la Constitución de la Ciudad de México. Pero, digamos, ese concepto no está reconocido en algún instrumento internacional. El concepto así como de justo de pueblos originarios. No, la legislación internacional dice que los derechos son de los pueblos indígenas. Sí. Pero también Naciones Unidas dice, ¿y quiénes son los indígenas? Los originarios del lugar. Entonces es como un juego de palabras más bien. Sí, porque... Es un juego ideológico para eludir la discriminación que te haga cargar con el despectivo de indígena y que te discriminen. Sí, justo porque tenía una confusión ahí, porque, bueno, creo yo que a veces como para ser catalogado como un pueblo indígena o tú ser indígena, a veces tienes que satisfacer, por ejemplo, una característica que sepas hablar, no sé, chol o alguna de estas lenguas, y digo, por eso así como que no me hacía clic. Pero lo que pasa es que la realidad en México es que ya casi nadie es monolingüe. Yo, por ejemplo, voy a las regiones étnicas y yo no hablo otra lengua. Y ya donde quiera me encuentro, es ya muy difícil que me encuentre algún anciano monolingüe. Lo que me encuentro ya son personas que todas son bilingües y las lenguas se están perdiendo de manera acelerada. Entonces, si el criterio lingüístico siguiera sirviendo, por ejemplo, para el censo, desaparecería el concepto en las cuentas nacionales. Es un juego ideológico y son equivalentes. Gracias, doctor. Señor Misael, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, qué bien. Buenas tardes, señoras y señores. Me da mucho gusto, digamos, este tipo de reuniones, pues nos hace, digamos, recordar, como dice el maestro, las raíces, ¿no? de que el pueblo tiene. Yo voy a hablar acerca del pueblo de San Pedro Mártir porque yo sí me considero originario. Y originario es no nada más decir yo soy originario, no, porque mis tatarabuelos, mis abuelos, mis padres fueron de aquí de San Pedro Mártir. Eso es lo que hace la base de decir que somos originarios. Y somos originarios también porque, como usted dice, aquí antes de que llegaran los españoles, todos hablaban aquí en San Pedro Mártir que decían el mexicano, que es una lengua parecida al náhuatl, tiene sus ciertas diferencias, ¿no? Y créame que de veras a veces da tristeza de que cómo, digamos,
las costumbres de un pueblo aquí de San Pedro Mártir se van perdiendo. O sea, yo puedo decir con toda seguridad, porque yo lo vi. Aquí San Pedro Mártir era un pueblo a donde se hablaba el mexicano. Todos, sin excepción de nadie. Yo estoy hablando cerca de hace 200 años o unos 150 años. Entonces, todos hablaban mexicano aquí. Entonces, cuando llegaron los españoles es cuando vino ya el cambio, ¿no? Pero para mí el español fue un dialecto. El idioma era el mexicano porque todo el mundo lo hablaba. Todo el mundo. Entonces, lamentablemente todo eso pues se ha ido perdiendo, ¿no? Yo hablo, le digo ¿qué le diré? Unos 150 años más o menos, ¿no? Mis padres si ahorita tuvieran como 120 años. Entonces, pues yo invito de veras, de todo corazón, a los que son nativos de San Pedro Mártir y los de avecindados, luchemos por conservar, digamos, estas costumbres. Ya las costumbres de San Pedro Mártir ya no hay. Mire, antes nosotros éramos autosuficientes. ¿Por qué? Porque sembrábamos maíz, sembrábamos frijol, sembrábamos haba, y todo se consumía aquí en el pueblo. Ahora ya no se siembra nada y somos más gente. O sea, ya no somos autosuficientes. Y antes sí. O sea, esa es la... Y miren, voy a dar una pequeña, digamos, ¿qué le diré? Anécdota. Con otros compañeros nosotros hicimos un trabajo a donde se les dio el reconocimiento a nativos de aquí de San Pedro Mártir, más de 100 personas. Y no creo que por ahí está la señora Gloria, que me diga que si no es cierto. Por aquí también están otras personas que no sé que sean de doña Domitila Hernández y de don Sebastián. Dígame que si no es cierto. Nosotros vivimos más de 100 personas firmados por la doctora Claudia Sheinbaum. Ella vino a entregarlos aquí. Lamentablemente tuvimos poco tiempo y tuvimos que hacer este acto, pero todavía hay muchos que pueden hacer, pero la doctora me dijo, si tú consigues los demás, yo con mucho gusto te firmo estos reconocimientos. Mire lo que son las cosas, ¿eh? Y esto lo debo de decir para que lo sepan todos, de veras, porque no se sabe. Mire, aquí había 2 personas que tenían 107 años y 106 años. Eran joyas para nosotros. Aquí no quisieron llegarlos porque ya no podían, pero no tanto para exhibir a las personas, no, para que vean hasta dónde se puede llegar. 107 años. Es algo de veras, y miren lo que son las cosas, ¿eh? Las 2 personas que fueron a recoger porque no vinieron de 107 y 106. Me da muchísima lástima, de veras. ¿Sabe por qué? Porque las 2 personas que fueron a recogerlas me dijeron, es el primer reconocimiento que se le da a mi madre. Y la otra me dijo, es el primer reconocimiento que se le da a mi padre. Es increíble. Increíble, ¿cómo es posible que 107 años y ni siquiera lo toman en cuenta? Eso es lo que se debe de ver. O sea, hay más de 100 personas. Lamentablemente unos han ido falleciendo. Ya la señora Domitila ya falleció. El señor Sebastián ha fallecido. Aquí está también, a donde estamos aquí nosotros, se le dio el reconocimiento al señor Jorge Lima, que aquí es familiares de aquí, se le dio el reconocimiento. Eso es lo que se debe de hacer. O sea, se debe de ver a los de veras nativos,
O sea, yo no puedo decir que don Sebastián y doña Domitila no eran nativos. Pues caray, le digo, los que conocieron, doña Séfora, don Eulogio, todos estos son nativos. O sea, no sé cómo puede uno estar en duda, decir, bueno, ¿y cómo vamos a saber que tienes? Y si es cierto lo que usted dice, hay muchas personas que aprovechan, digamos, los servicios que da el gobierno, diciendo yo soy nativo y no es cierto. Ahora hay muchas formas que se puede hacer. Aquí a nosotros nos reclamaban y tenían con mucha razón, porque había personas aquí que ya llegaron de otros pueblos, pero ya tienen 50 años. Esas personas también ya deben de ser reconocidas como nativos aquí de San Pedro Mártir, las que tienen 50 años ya viviendo aquí. Pero nosotros los vimos y pues mire, francamente, sobre la cuestión del idioma, pues sería muy bueno. A ver, en la próxima reunión yo voy a traer un libro ya escrito en náhuatl para que nosotros podamos ir aprendiendo los buenos días, o sea, que vayamos, que se vea. Eso es rescatar ya nuestra cultura de veras. Señores, discúlpeme que he hablado y los he dejado, ¿qué le diría? A lo mejor todos muchos quieren hablar. Gracias, muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Una pregunta, doctor. ¿Cuándo un pueblo originario deja de ser pueblo? Y otra, ¿qué pasa cuando en el pueblo originario los habitantes, el 60%, ya no es originario de San Pedro Mártir? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Ahí es donde pierde el pueblo el originario o qué pasa? Esas son las dudas. Bueno, lo que ha ocurrido es que los últimos años, decía desde después de los sismos del 85, mucha gente del centro se vino a los pueblos. Entonces comenzó a llegar gente de fuera. Pero no solo eso, sino que también la mancha urbana se fue expandiendo y se tragó a los pueblos. Ahora hay pueblos como la Magdalena Michuca, que ya está totalmente rodeado por zona urbana mestiza. Sin embargo, los originarios conservan los derechos, precisamente porque ellos nacieron ahí, siempre ha sido su territorio, comparten una historia y además tienen lo que llamamos familias troncales. La familia urbana apenas se acuerda de quién fue el abuelo, más allá ya no tienen memoria. En cambio, las familias troncales saben quién fue el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, cuál era el terreno de la familia, cómo se fue repartiendo. La gente ya no se puede conocer de cara en los pueblos actuales porque somos muchos, pero al menos puedes decir, ese es de la familia de los Jiménez. La gente se conoce por los apellidos del abuelo. Entonces, aún que ocurra que ya haya mayoría de población mestiza, el pueblo originario es el que sigue teniendo los derechos. Ahora bien, pueblo no debemos seguirlo asociando con la noción de trabajo campesino, porque el cultivo de maíz ese sí ya se ha abandonado y se está abandonando donde todavía no hay, porque ya es más barato ir a la tienda a comprar el maíz que cultivarlo. Ahora los pueblos ya no se reproducen a partir de la cuestión campesina, sino a partir de la fiesta patronal. Los lazos de identidad es en la fiesta patronal cuando se refuerzan, cuando se reconocen. La fiesta patronal es la que cohesiona. Entonces,
Los nuevos originarios van a la universidad, manejan Facebook, Twitter, pero tienen sitios web donde dan a conocer la historia de su pueblo, donde intercambian palabras en náhuatl, visten ropa étnica con pantalones vaqueros. Ser originario no quiere decir que se va a quedar uno congelado en el pasado. Muchas gracias, maestro. ¿Por acá alguien más quiere preguntar? ¿O participar, hacer algún comentario? Por acá, en la otra zona. Bueno, pues le agradecemos mucho al doctor. Sí, perdón. Nada más un detallito. Creemos que ya no hablamos la lengua, pero si les digo, ya no soporto mis cacles por tanto tiempo que estuve parado. Y es que en la UAM Xochimilco pasé a comerme un tlacoyo y a apapachar a mi mujer. Y de ahí me vine al metro Tasqueña para llegar a San Pedro. Aún utilizo muchísimas palabras náhuatl y creemos que estamos hablando en español. Por eso cuando llega un español aquí, si va a la universidad nos entendemos muy bien porque hablamos lenguaje categorial, pero si hablamos de vida cotidiana, luego hasta hace falta como un traductor porque no entienden por qué decimos tortillita y es una hermosa tlayuda. Lo que pasa es que el término reverencial en náhuatl es el diminutivo. Cuando yo le digo a la mamá de mi mamá, abuelita, aunque es una señora grandotota, no es porque sea chiquita, sino porque la respeto mucho. Cuauhtémoc no es lo mismo que Cuauhtémoc, sin es chiquito. Cuauhtémoncito es el venerable Cuauhtémoc, pero Cuauhtémoc sin es el muy venerable Cuauhtémoc, o sea, el Cuauhtémoccito. Esto es, por eso, entonces, cuando vamos a comer, apapachamos a nuestra tortillita, porque le vamos a agradecer que nos va a alimentar. Entonces, hay un diccionario de palabras náhuatl en el léxico castellano de la Ciudad de México y es muy grande. No nos damos cuenta, pero hablamos todavía un montón, un bonche de náhuatl. Muchas gracias, doctor. ¿Por aquí hay otra pregunta? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta sería, porque bueno, el resumen de la historia es el resumen del poder de la mano de obra y el dinero. Es decir, desde la comunal primitiva hasta nuestros días, aunque los que escriben y son dueños de las palabras y los medios se empeñan en querernos decir que ya no hay un futuro y no hay una historia, pero la historia somos nosotros mismos, todos los días haciéndola. Por esa razón la pregunta es, ¿qué futuro le espera a los pueblos originarios ante el embate brutal, económico, social, cultural, de las modas, de los modismos que vienen de afuera? Porque también es cierto que si en la instrucción escolar mínima hasta la universidad, si no se asientan y se retoman los conceptos fundamentales de la historia y origen de nuestros pueblos, va a ser muy difícil sobrevivir y nos convertiríamos en una copia de los Balcanes, en Europa y en otros lugares. Aunado a la ignorancia o a la indiferencia de aquellos que pretenden ser los dueños de la decisión de los hombres buenos de estos pueblos y que solamente se miden por lo material y por el oportunismo miserable, rapaz, y que pretenden dirigir los destinos de estos pueblos dignos. Por eso,
es necesario que estos talleres no solamente sean algo pasajero, sino que deben de dejar un fundamento y un concepto histórico para difundirlo entre las nuevas generaciones que van llegando. Si bien es cierto que ya no se siembra maíz y no se siembra lo que anteriormente eran ejidos, ahora se cultivan edificios, se cultivan actitudes miserables de hombres que solamente traicionan a sus propios pueblos. Entonces, yo creo que es un buen momento para reflexionar el compromiso de todos los que aquí estamos para darnos la oportunidad de no olvidar nuestra historia y ver hacia adelante. Pues más que nada es esa la parte, y aunque ya no se siembre, debemos de ser sembradores de ideas para construir un futuro mejor. Gracias, Pablo. Tiene usted razón. El futuro de la Ciudad de México depende del futuro de los pueblos y barrios originarios. ¿Por qué razón? Porque son los pueblos y barrios originarios los que han defendido los bosques. Ahí tenemos los de Milpalta, los de Coajimalpa, las aguas, el agua que va de Xochimilco a la Ciudad de México, los ríos que todavía tenemos. Si caen los pueblos y barrios originarios, la Ciudad de México no va a poder seguir siendo sustentable. Se van a morir de sed y no van a tener que respirar. Pero la nueva Constitución nos está abriendo un huequito de un posible renacimiento de los pueblos originarios, que no vamos a volver al pasado. No vamos a volver al pasado. Ya vamos a tener un futuro que es el futuro de nuestros jóvenes. Estos jóvenes que con la tecnología se dedican a cuestionar al sistema que está acabando la ecología en el mundo. Muchas gracias. Aquí, doctora, Buenas tardes. Doctor, yo solamente quisiera preguntarle si existen escuelas de náhuatl. Sí hay escuela de náhuatl. Si tiene interés puede ir a Santa Tlacotenco, Milpa Alta. Pero además ahora hay escuelas de náhuatl que funcionan por internet. En Facebook usted encuentra, hay jóvenes, de los nuevos jóvenes originarios, que se dedican a estar, en lugar de memes, envían palabras náhuatl, su traducción, con una bonita imagen. Entonces, también hay un grupo que se llama C-Acatl, que en las ferias del libro vende manuales con discos compactos para aprender náhuatl. Pero no solo eso, sino que la Ciudad de México ya destinó presupuesto para crear el Instituto Náhuatl en la Ciudad de México, y habrán que pedir que pongan un sitio de capacitación aquí en San Pedro. Muchas gracias. Me parece que en el pueblo de San Andrés sí se dan clases de náhuatl. Bueno, le agradecemos al doctor. Le cedo el micrófono a la doctora Giovanna Pérez para que entregue el reconocimiento. Buenas tardes a todos. Bueno, las personas que participaron con sus preguntas el día de hoy creo que enriquecen más esta presentación que nos dio el doctor. En el caso de don Misael, fue muy enriquecedora su participación. Creo que mencionó a algunas personas, me faltaron muchísimas de este pueblo, sus propios padres, sus propios abuelos, que fueron quienes formaron los orígenes de este pueblo San Pedro Mártir. Mencionó a mi papá y a mi mamá, a mi abuelo y a mi bisabuela, ¿verdad? Y fíjense, el maestro, el doctor, ahorita decía de que se está perdiendo la cultura del cultivo del maíz, es cierto. ¿Dónde vamos a cultivar maíz en este cemento? ¿No?
estamos perdiendo tierras porque estamos llenando de asfalto. Pero les quiero comentar que mucha gente de San Pedro todavía hace el intento de sembrar ahí en su área donde hay tierra. Por ejemplo, yo este año sembré cempasúchil, que le tengo la mala noticia que se me adelantó, y también sembré calabaza. Pero también sembró mi esposo, por ahí anda, un poco de maíz. El maíz de mi padre. Porque ustedes deben saber que el maíz originario de México es único. No es el maíz transgénico que se ha estado introduciendo a nuestro país, ¿sí? Por autoridades que lo han permitido. Entonces, creo que todas estas experiencias que estamos teniendo, tanto los muchachos como la gente originaria de este pueblo, pues son irrepetibles. Creo que la universidad vino a nosotros, ya que no podemos ir a la UAM, ¿verdad? A la Universidad Autónoma Metropolitana, la universidad se trasladó aquí, y qué bueno que lo estamos aprovechando. Agradecemos al doctor todas estas palabras que nos vino a expresar, parte de su gran experiencia, creo que un poquito de su gran experiencia, y ojalá lo podamos tener nuevamente con nosotros. Gracias. ¿Qué les ha parecido a ustedes? ¿Qué les ha parecido de la charla de hoy? ¿Qué les ha parecido? Hay que invitar otra vez al doctor, ¿verdad? Sí. Entonces, el doctor Mario Ortega Olivares, le agradecemos mucho la experiencia que nos vino a proporcionar, y por favor brindémosle un gran aplauso. Gracias, doctora. También agradecemos que nos hayan prestado el espacio junto con el señor Alfonso. Miren, vamos a tomar un receso de 10 minutos. Aquí hay café, hay galletas.